Continuando con la unidad número 4, en la cual nosotros tenemos que ver aplicaciones de las comunicaciones inalámbricas. Pues como ustedes saben, las aplicaciones más importantes, bueno, lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas es precisamente nuestra red inalámbrica en nuestro hogar, que es una red de tecnología Wi-Fi, o es una comunicación Wi-Fi, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy un poquito acerca de lo que es Wi-Fi y también de lo que es WiMAX. Entonces vamos a tratar de encasillarlos en estándares, a tratar de diferenciarlos y a comprender qué aplicación se les da a estos dos tipos de comunicaciones. Entonces, obviamente, Wi-Fi hace referencia a Wireless Fidelity, ¿no? Bueno, la pronunciación en inglés está mal, pero lo que significa es fidelidad inalámbrica, ¿ya? ¿O qué quiere decir esto? Pues obviamente que cuando yo ya realizo una comunicación inalámbrica a través de Wi-Fi, nosotros tenemos una comunicación de buenas características y una comunicación bastante estable. De hecho, no creo que ustedes tengan problemas con esta tecnología en sus hogares. Lo que no sucedía, por ejemplo, con Bluetooth o con infrarrojo o con Zigbee. ¿De acuerdo? Todas estas otras tecnologías también son inalámbricas, pero no tuvieron tanta acogida, tanto impacto y tampoco tuvo tanta penetración como sí lo tuvo Wi-Fi. ¿De acuerdo? Y es de hecho la tecnología más eficiente hasta el momento para ambientes residenciales, ¿ya? No podemos hablar de Bluetooth porque su alcance no es tan grande como Wi-Fi. No podemos hablar tampoco de infrarrojo porque de igual manera, ¿no? Su alcance no es tan grande como Wi-Fi. Y así. Y lo mismo de Zigbee, ¿no? Entonces, nos dice que aquí, ¿no? Un aspecto importante sobre las redes cableadas e inalámbricas es la variedad de estándares que existen hoy en día y los nuevos que están desarrollándose. Los estándares inalámbricos son la base de muchos productos inalámbricos, lo que asegura su interoperabilidad y su usabilidad. ¿Ya? Entonces, como la gran mayoría opta por precisamente ir teniendo este tipo de tecnología, ¿ya? Como la gran mayoría opta por ir manejando este tipo de tecnología, la gran mayoría de elementos de dispositivos, entonces todo debe ser interoperable, ¿no? Por eso hablamos aquí de la interoperabilidad y su usabilidad. Los estándares usados en la mayoría de las redes fueron establecidos por un grupo de trabajo 802 de la IEEE, y seguramente ustedes esto han de haber escuchado muchas veces, ¿no? Tal vez la IEEE, que es simplemente un ente que está encargado de realizar investigaciones en el ámbito de la electrónica, la electricidad, las comunicaciones. Es un grupo de trabajo nada más, ¿no? Entonces este grupo de trabajo diseñó los estándares, y el estándar para la comunicación Wi-Fi es el 802. O sea, de manera general, el estándar de Wi-Fi es del 802. Ahora, existen algunas variantes, ¿no? Que ya les vamos a ver un poquito más adelante. Pero todas estas variantes fueron desarrollados por el mismo estándar, por el mismo grupo IEEE. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que el estándar como tal, el 802, abarca una familia de estándares. Es decir, dentro de este estándar nosotros tenemos un grupo de estándares que nos regulan, se podría decir, el servicio que ofrece la comunicación Wi-Fi. ¿Ya? Aquí nos dice, esto es importante, ¿no? Los servicios y protocolos especificados en los estándares IEEE 802 trabajan en dos de las capas inferiores, en la capa de enlace de datos y en la capa física del modelo de referencia OSI de 7 capas. Ya. Cuando ustedes vieron redes, seguramente el semestre anterior ustedes han de haber visto del modelo TCP/IP y el modelo OSI. ¿Ya? No vamos a ahondar mucho en eso porque eso ya es un poquito más técnico en la parte de redes y sistemas.
Pero lo que nos interesa saber es que Wi-Fi trabaja en la capa de enlace de datos y en la capa física. ¿Pero por qué? Porque aquí hace lo que es el control de enlace lógico, este que se llama aquí el LLC, y también hace el control de acceso al medios, que es el MAC. Ojo, esto no tiene nada que ver por lo pronto con las direcciones MAC físicas de las computadoras, ¿ya? Esto simplemente es una manera en la que trabaja Wi-Fi para poder enviar y establecer la comunicación entre dos dispositivos o en una red de comunicación de forma general. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos un control de enlace lógico que ya vamos a ver qué es lo que hace este control de enlace lógico. Y también tenemos un control de acceso a medios, que vamos a ver ya qué es lo que hace este control de acceso a medios. Muy bien. Y aquí tenemos toda la serie de estándares de la familia 802. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver de qué nomás hay, ¿no? Obviamente el más popular es del 802.11, que es precisamente este. ¿De acuerdo? Que es el que nosotros lo llamamos como Wi-Fi, ¿no? El 802.11 son redes inalámbricas de área local, WLAN, ¿ya? El 802.15 son estándar o es el estándar para redes inalámbricas de área personal. Dentro de esto se podría considerar lo que es el Wi-Fi, ¿ya? Porque es el Wi-Fi, digo el Bluetooth, ¿ya? De hecho aquí existe la variante, ¿no?, específica, el IEEE 802.15.1, que como tal ya es el estándar que define Bluetooth, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí hemos tenido el estándar 802.15.2, que me indica la coexistencia entre IEEE 802.15, es decir, Bluetooth, e IEEE 802.11, es decir, Wi-Fi. ¿Cómo debemos trabajar Wi-Fi y Bluetooth? Recuerdan que cuando hicimos la prueba de interferencias, los dos trabajaban en la misma banda. Entonces, para evitar que exista estas grandes interferencias, pues seguramente en este estándar, en el 802.15.2, existe una serie de normativas que me ayudan a mí disminuir en gran cantidad la interferencia que existe entre estos dos tipos de comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo de la coexistencia. Vean, bueno, aquí pueden ustedes ir viendo, por ejemplo, miren, Zigbee, no sé si han escuchado esta comunicación Zigbee, es para redes inalámbricas de área personal y baja velocidad, por ejemplo, Zigbee, ¿ya? Zigbee es algo así como Bluetooth, pero un poquito más lejos, ¿ya? Tiene un poquito de más alcance, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la 802.16, que es precisamente el otro tema que debemos abordar en esta clase, que es WiMAX, o se lo conoce como WiMAX, ¿no? Y bueno, aquí tenemos todos los estándares que pertenecen a la familia IEEE 802, ¿de acuerdo? Veamos otro que nos interese. Miren, 802.20, acceso inalámbrico móvil de banda ancha, es decir, nuestras redes de datos de operadoras de celulares se rigen bajo el estándar 802.20. ¿Qué hay dentro de todos estos estándares? Pues lo que hay es normativas, regulaciones, ¿ya? Y obviamente características de comunicaciones, ¿no? Aquí, cuando ustedes se descargan el estándar 802.11a, por ejemplo, o sea, de manera general, ustedes van a encontrar, por ejemplo, la banda de frecuencia a la que está establecido este estándar, cuáles son las potencias de transmisión, cuáles son los alcances máximos mínimos, cuáles son los alcances máximos y mínimos con obstáculos, todo lo que son normativas, cuáles son los permisos que yo debo tener por parte del gobierno para poder transmitir en estos estándares. Entonces, todo eso encuentran en sí en la normativa del IEEE 802.11. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a enfocarnos en la familia o en el estándar
802.11, que es precisamente el Wi-Fi, ¿no? Es lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice en relación a Wi-Fi? El estándar IEEE 802.11 es una familia de estándares para redes locales inalámbricas desarrollada por IEEE en el año de 1997. Entonces miren, es una tecnología que ya lleva prácticamente más de 30 años. ¿Ya? Y de hecho, antes del año 2000 ya se han definido dos subestándares, que es el 802.11a y el 802.11b. ¿Ya? El estándar garantiza la interoperabilidad entre los diferentes fabricantes, es decir, una tarjeta WLAN, es decir, Local Area Network inalámbrica, una tarjeta de red inalámbrica, para un PC de un fabricante puede funcionar y comunicarse con un punto de acceso de otro fabricante, ¿no? Y precisamente para esto también están los estándares. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si yo me compro una computadora, me compro una tarjeta de red inalámbrica que es de la marca, no sé, Intel, ¿ya? Y yo tengo un modem Huawei. Entonces, deben establecer una comunicación. ¿Cómo lo hacen? Pues siguiendo lo que diga el estándar, siguiendo lo que diga la normativa. Con ello yo garantizo de que sin importar cuál sea el fabricante del módem, en este caso del punto de acceso y de la tarjeta de red, de mi computadora, de mi celular, de mi PlayStation, de mi televisión, no importa el dispositivo, pues puedan establecer una comunicación, porque para eso precisamente está el estándar, para garantizar que la comunicación exista sin importar qué fabricantes diseñen estas placas. ¿Ya? El estándar, como ya dijimos, ¿no? Trabaja en dos capas del modelo OSI. Y no, lo que nos hace es crear esta capa de control de enlace lógico, ¿sí? Que es el LLC, y la subcapa de control de acceso al medio, que es el Media Access Control, ¿no? Este estándar define las especificaciones para la capa física y la capa de control de acceso al medio, que se comunica por arriba de la capa de control de enlace lógico, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces, esto es precisamente el modelo OSI, que ustedes seguramente debieron haber ustedes estudiado cuando vieron redes el semestre anterior, ¿no? Debieron haber visto el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia TCP/IP. Obviamente en comunicaciones de Ethernet el que se utiliza es el TCP/IP, ¿no? Pero vemos que acá utilizamos el modelo de referencia OSI. Entonces, lo que hace el estándar IEEE 800.2 es trabajar en dos de las capas, ¿no? En la capa de enlace y en la capa física. Y lo que hace es dividir en la capa de enlace en dos subcapas. ¿De acuerdo? Es la capa de enlace de control lógico, que es el LLC, y la capa de control de acceso al medio, que es la capa MAC. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hacen estas capas? Pues precisamente el enlace de control lógico lo que hace es precisamente codificar, digámoslo así, la comunicación Wi-Fi para que no sea tan vulnerable este tipo de comunicaciones, ya sean a interferencias, ya sean a intrusos, ya sean a situaciones que puedan llegar a entorpecer la comunicación. Entonces, este enlace de control lógico trabaja en eso, ¿no? En mejorar la seguridad del enlace, llamémoslo así. Y la capa de acceso al medio, pues precisamente a mí me permite establecer como tal la comunicación sin importar los fabricantes, como ya habíamos dicho, e identificando el tipo de dispositivo que es el que viene, ¿no? Porque obviamente dentro del enlace yo puedo generar enlaces desde mi teléfono celular, desde mi computadora, desde mi televisión, desde mi PlayStation, desde mi computadora escritorio. Y entonces el control de acceso al medio lo que hace es definir qué tipo de dispositivo es el que se va a conectar y obviamente adaptarlo a sus necesidades. Más o menos algo así.
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces justo aquí nos dice, miren, la trama MAC del estándar se muestra en la figura anterior, consta de una cabecera MAC, un cuerpo de trama y una secuencia de verificación de trama. ¿Ya? No nos importa mucho esa parte, ya es muy técnica, llamémoslo así. En la capa física, que es en donde yo voy a tener precisamente los estándares, el estándar 802.11 define una serie de esquemas de codificación y transmisión para las comunicaciones inalámbricas. Los esquemas de transmisión más comunes son el espectro ensanchado por salto de frecuencia, el espectro ensanchado por secuencia directa y la multiplexación por división de frecuencias ortogonales. Este es el que más se utiliza. Incluso es del tipo de multiplexación que se utiliza también en telefonía móvil. La multiplexación por división de frecuencias ortogonales. Ya cuando hablamos de frecuencias ortogonales, son frecuencias que están desfasadas al menos 90 grados y que no van a tener que interferirse entre sí. Entonces esta es de las más modulaciones que más se utilizan. Dame un segundito. Ya. Luego nos dice, ¿no? El objetivo principal del estándar 802.11 es garantizar la funcionalidad de las aplicaciones sin tener que considerar si la comunicación es o no inalámbrica. ¿Ya? Entonces, justo lo que les había decidido que es lo que hace la capa de acceso al medio, ¿no? Porque yo puedo incluso conectarme con un cable de red o puedo comunicarme con un enlace de fibra óptica. Sin embargo, la comunicación inalámbrica no la pierdo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto abarca lo que es el estándar 802.11. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es cada una de las familias, ¿no? Por ejemplo, el 802.11a. ¿A qué hace referencia a este estándar, no? Nos dice, soporta velocidades de hasta 54 megabytes por segundo. ¿Ya? Es una buena velocidad para ser comunicación inalámbrica, ¿no? Utiliza la banda de frecuencias de 5 GHz. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la parte de los enlaces de la configuración de los módems? En el módem de Adrián Zumba teníamos una comunicación de 5 GHz, ¿se acuerdan? Entonces es precisamente porque ese módem tiene la capacidad también de trabajar bajo el estándar 802.11a. Este protocolo está orientado a la transmisión de paquetes, pero no soporta funciones de calidad de servicio. Entonces, ¿qué es lo que nos están mencionando como ventaja y desventaja de este modelo o de este estándar? Es que puedo comunicar y puedo establecer comunicaciones buenasas, ¿no? ¿Por qué? Porque garantiza la comunicación y la transmisión de paquetes, pero no soporta funciones de calidad de servicio. Entonces, al manejarme en una banda de frecuencia elevada, que son los 5 GHz, puedo yo llegar a perder ciertas cosas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el alcance, como por ejemplo la línea de vista, que es netamente necesaria en este tipo de frecuencias, y eso pues ya se lo considera calidades de servicio, ¿no? Igual obviamente ya hablando de la comunicación, tener una buena comunicación, si yo estoy hablando de datos, audio y video, pues que la recepción tenga eso mismo, ¿no? El estándar 802.11b, que es el más conocido y el más utilizado, de hecho es el que viene configurado por defecto en todos nuestros celulares, es el que se le denomina como tal Wi-Fi. ¿De acuerdo? Me dice que soporta velocidades de hasta 11 megabytes por segundo y utiliza la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Es el primer estándar de comunicación Wi-Fi, ¿no? Ahora ustedes dirán, profe, pero yo tengo mi celu y en mi casa yo tengo un internet de 40 megas y cuando hago el test de velocidad en mi teléfono me sale 25 megas. Sí, ¿y por qué aquí dice que el límite son 11 megas? Porque recuerden que esta es la primera familia que salió de Wi-Fi antes del año 2000. Existe una variante, una evolución, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, y que precisamente mejora
esta tasa de transmisión, ¿no? O esta velocidad. El estándar, el 802.11g, soporta nuevamente velocidades de hasta 54 megabytes por segundo. Es una evolución del estándar IEEE 802.11b y utiliza la misma banda de frecuencia. Entonces miren, ahora en la actualidad el que nosotros utilizamos es este, el estándar IEEE 802.11g, que como bien me mencionan es la evolución del 802.11b, es decir, tiene mejoras, ¿ya? Pero aún así tenemos el limitante de la velocidad. Miren, el limitante de la velocidad es que lo limito a 54 megas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si alguien tiene un internet buenazo de 75 megas, por más que el internet tenga 75 megas, mi teléfono que viene configurado con 802.11g no va a ser capaz de trabajar a esa velocidad y va a limitarse a los 50 a 45 megas que ya tiene en la vida real. De hecho, ustedes pueden hacer la prueba. Yo alguna vez sí hice una prueba. Tuve la oportunidad de conectarme a un internet de 1 giga de ancho de banda. Imagínense lo que es 1 giga, 1000 megas. Por más que yo tenía esa velocidad, mi teléfono no pasaba de los 45 megas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, para obtener esa gran velocidad, pues ya necesitaba establecer una comunicación cableada y ya no inalámbrica. ¿Listo? El estándar IEEE 802.11i me dice que se creó para superar la vulnerabilidad de seguridad de los protocolos de autenticación. Es decir, este estándar, el 802.11i, me dice que ya tiene muchas más cuestiones de seguridad, ¿no? El estándar incluye los protocolos 802.1, es decir, incluye todos los protocolos 802.11 y se implementa con WPA2. De hecho, este estándar, o bueno, este sistema de codificación y de seguridad del WPA2 PSK es el que nosotros tenemos en nuestros módems. ¿Ya? Entonces miren, ¿de dónde nació ese? Nació del estándar IEEE 802.11i. Y finalmente, el IEEE 802.11n me dice que, miren, ya las grandes velocidades, ya 600 megabytes por segundo, y puede trabajar en dos bandas de frecuencia. Puedo utilizar la banda de 2.4 GHz, es decir, que es compatible con el 802.11b y el 802.11g, y puedo también trabajar en la banda de 5 GHz, ¿ya? Es decir, que también es compatible con el estándar 802.11a. ¿Ya? Este es el estándar que engloba toditos los anteriores. Entonces, si es que ustedes tienen algún modem, algún celular que es compatible con este estándar, pues tienen ya prácticamente todas las versatilidades, todas las funciones, todas las ventajas de cada uno de los estándares anteriores. ¿Ya? Y esto es lo que le permite alcanzar un mayor rendimiento. ¿Ya? Muy bien. Tenemos aquí una tabla de resumen de estas familias, ¿no? De estas familias del 802.11. Por ejemplo, el 802.11a, ¿sí? Nos dice que fue lanzado en septiembre de 1999, trabaja una frecuencia de 5 GHz. El ancho de banda necesario para establecer la comunicación, ¿se acuerdan? Eso ya lo revisamos un poquito, era de 20 MHz. En nuestras diapositivas lo habíamos puesto 22, ¿se acuerdan? Sin embargo, aquí nos menciona que es solamente 20 MHz. Tenemos aquí la tasa de datos por flujo, entonces yo puedo transferir 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 megabits por segundo, es decir, son las tasas a las que puede soportar, se podría decir. Dentro de una casa el alcance máximo es de 35 metros. Y fuera de una casa el alcance que tenemos es de 120 metros. Obviamente, como trabaja en la frecuencia de 5 GHz, su alcance es un poquito más corto, ¿no? Porque ya habíamos analizado nosotros, conforme aumentamos la frecuencia, la cobertura y el alcance disminuye. El que nos interesa es el G, que es el que nosotros tenemos, ¿no? Trabaja en 2.4 GHz, utiliza el mismo ancho de banda,
mejoramos un poquito la tasa de transmisión, el alcance mejora ligeramente, tanto en interiores como en exteriores. ¿Listo? Y en el estándar N, ahí sí ya tenemos la mejoras, ¿no? Sin embargo, hay algunos dispositivos que todavía no vienen configurados o compatibles con el estándar 802.11n, pero sería buenazo, ¿no? Tiene muchas ventajas. Muy bien, eso es todo. Bueno, aquí nos hablan un poquito de lo que nosotros ya acabamos de explicar, ¿no? Dice, para proporcionar conectividad física, los dispositivos inalámbricos de la red deben operar en la misma zona del espectro radioeléctrico. Ya sabemos que es el espectro radioeléctrico. Esto significa que los terminales 802.11a hablarán con los terminales 802.11a. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la banda de frecuencia de 5 GHz. ¿Listo? Los terminales 802.11b y g, porque B y G eran evolución, hablarán con otros terminales 802.11b y g, porque son el estándar G es evolución del estándar B y ambos trabajan a 2.4 GHz. ¿Ya? Pero si yo tengo mi dispositivo configurado bajo el estándar 802.11a y quiero conectarme al módem que está configurado con el estándar 802.11g, no voy a poder establecer comunicación porque obviamente estoy en dos bandas de frecuencia distinta. Mi celular va a esperar recibir a 5 GHz y mi módem va a estar enviando a 2.4 GHz. Entonces no vamos a poder establecer esa comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos lo que son puntos de acceso o comunicaciones de este tipo, nosotros tenemos lo que son el modo master, que también se lo conoce como modo access point, el cual utilizan precisamente los modems, ¿no? Para esto es necesario que el dispositivo esté configurado como modo access point y que se le asigne un nombre a la red, el cual se le conoce como el SSID. ¿Se acuerdan que nosotros a lo que configuramos el modem, de hecho, también podíamos ocultar este nombre de la red? ¿Listo? Y también obviamente nos permiten aquí configurar como la contraseña. ¿Ya? Cuando yo lo configuro como modo cliente, es precisamente cuando el dispositivo, está configurado como modo cliente, es lo que hace nuestra computadora, nuestro celular, ¿no? Solamente trata de buscar un access point, un modem, para poder conectarse y enlazar la comunicación inalámbrica, ¿no? El modo cliente se asocia a una red creada por un máster. Entonces, ¿quién crea la red? El modem, el access point. ¿Y quién se conecta a esa red? El cliente, mi celular, mi computadora, mi televisión, mi PlayStation. ¿De acuerdo? Tenemos también un modo que se lo conoce como ad hoc. ¿Ya? Esto lo que hace es crear una red multipunta, donde no hay ningún nodo master o access point. En modo ad hoc, cada interfaz inalámbrica se comunica directamente con sus vecinos. Los nodos deben compartir el mismo nombre y canal y deben poder recibir sus respectivas señales. ¿Ya? Entonces, esta comunicación no es tan popular porque aquí no hay un modo master, no hay un modem, no hay un access point que sea el encargado de distribuir las IPs, de hacer el DHCP, de ponerle el nombre a la señal, de poner el nombre a la red. Todo eso no tiene este modo ad hoc. ¿Ya? La verdad no lo he utilizado yo. No he visto algún dispositivo que utilice este modo, de hecho. Y también tenemos el modo monitor. Ya, este sí es bastante utilizado, sirve más que nada para ir verificando cómo va la comunicación inalámbrica. Lo que tiene que ver a tareas de sniffer, tareas de monitoreo, tareas de evaluación de canal. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos utilizando ese software, el NetTraffic, ¿se acuerdan? Si nosotros tuviéramos un dispositivo que nos permita configurar directamente el NetTraffic,
pues nosotros vamos a tener configurado en modo monitor, porque nosotros no vamos a enviar nada, no vamos a trabajar en nada, no vamos a aprovechar esa comunicación, simplemente lo vamos a monitorear, ¿ya? Dentro de NetTraffic hay muchísimas, ¿no? Hay el Wireshark, aquí hay uno que dice que es el Kismet. Entonces lo que hace es escuchar pasivamente el tráfico de un canal determinado, es decir, saber qué es lo que está pasando en esa comunicación, pero yo solamente viendo, no tengo ninguna acción ahí. Entonces nosotros podemos configurar a nuestros dispositivos de estos 4 modos. ¿Cuáles son los 2 más populares? Pues el modo master para modems, access point, routers, y el modo cliente para celulares, computadoras, tablets, televisiones, cualquier dispositivo. Listo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hablar en relación al estándar Wi-Fi. ¿De acuerdo? Para ir finalizando, vamos a hablar un poquito de lo que es el estándar 802.11.16, el estándar 802.16, que es precisamente el estándar que se le conoce como WiMAX. ¿Ya? Esta tecnología también está estandarizada por IEEE bajo la denominación 802.16. Comúnmente se lo conoce así, WiMAX, y es considerado el hermano mayor de Wi-Fi. ¿Pero por qué? Porque me dice que WiMAX ofrece más alcance que Wi-Fi, ofrece más ancho de banda que Wi-Fi, por lo tanto mayor velocidad de transmisión y también más potencia que Wi-Fi. ¿De acuerdo? Acompañadas de más funcionalidad en términos de calidad de servicio y seguridad. Entonces, cuando yo utilizo WiMAX, voy a tener mayor velocidad, mayor alcance, mayor potencia, mayor calidad de servicio y mayor seguridad. Obviamente, eso se traduce también en mayores costos. Muchísimo más costosa esta tecnología, ¿no? La primera diferencia entre Wi-Fi y WiMAX radica en los diferentes ámbitos de aplicación para los cuales fueron diseñados. Wi-Fi surgió como una tecnología para cubrir los últimos metros de acceso y permitir a usuarios conexiones sin cables, ¿ya? Entonces, obviamente, Wi-Fi nosotros lo seguimos utilizando para lo que fue diseñado, para acceso de dispositivos directamente hacia una red. ¿De acuerdo? Pero WiMAX no fue diseñado para eso. Fue diseñado como una alternativa para que operadoras puedan establecer comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Con Wi-Fi no podemos hacer eso, ¿no? ¿Cómo yo enlazo con un enlace Wi-Fi desde Izamba hasta Huachi Chico que hicimos, se acuerdan en el enlace? No puedo hacerlo con Wi-Fi. Si Wi-Fi acá arriba nos dice que tiene un límite de 250 metros y yo estoy hablando de 1 kilómetro, de un enlace de 3 kilómetros. Entonces, listo, ocupo WiMAX. Para eso fue diseñada. ¿De acuerdo? Es decir, puede utilizarse como un competidor y sustituto de la red ADSL, que es la tecnología de acceso a través de la línea telefónica, que es el tipo de internet que se tenía hace unos 10 años, 5 años, en entornos rurales, donde el despliegue de soluciones de cables es muy costoso y los radioenlaces punto multipunto se presentan como una alternativa flexible y barata. Entonces, cuando yo tengo que hacer este tipo de enlaces cableados, ya sea con ADSL, con tal vez una red de Ethernet, yo necesito o podría utilizar esta tecnología que es WiMAX, que a mí me permite precisamente establecer una comunicación, ya sea punto a punto, punto multipunto, desde lugares un poco alejados, rurales, en donde yo no tengo la infraestructura necesaria para poder realizar una red cableada. ¿De acuerdo? Lógicamente, si las aplicaciones están orientadas a operadores de telecomunicaciones, no tiene sentido utilizar bandas de frecuencia no reguladas y por lo tanto susceptibles de interferencias. Es también por esto que el estándar incluye mecanismos de seguridad y calidad de servicio, ya que son requisitos obligatorios
en un servicio de categoría comercial. ¿Qué nos quiere decir aquí? Como ya no voy a hacer un uso doméstico, un uso residencial para esta tecnología, sino lo que yo ya tengo es un uso más comercial, obviamente esta tecnología la van a utilizar operadoras de telecomunicaciones, sean proveedores de servicio de internet, ya sea operadoras de telefonía celular o ya sea cualquier otro tipo de cooperativa como nosotros lo vimos. Por lo tanto, ya no tiene sentido que siga trabajando en la banda que no necesitaba licencia. Ahora digo, listo, tú ya vas a utilizar esta comunicación para sacar un provecho económico. Entonces, como tú ya vas a sacar plata de esta comunicación, de este enlace, tú ya tienes que pagar una licencia. Y con eso, cuando tú pagas una licencia, ya puedes incluir mecanismos propios de seguridad y de calidad de servicio. Entonces, lo que me dice aquí que WiMAX trabaja pues en una banda de frecuencia ya regulada, es decir, que yo para establecer una comunicación WiMAX necesito ya el permiso, ¿de acuerdo? O sea, necesito yo sacar los permisos de licencias de estos dispositivos. Al ser un servicio de distribución, el alcance es un parámetro importante para WiMAX. Originalmente se utilizaron frecuencias elevadas que permitían coberturas de decenas de kilómetros. Miren, con 10 y 66 MHz nosotros teníamos unas coberturas altísimas de decenas de kilómetros, me dicen aquí, ¿no? Pero obviamente, mientras más elevo la frecuencia, más vulnerables se vuelven las ondas a los obstáculos. Por lo tanto, de ley, necesitábamos tener línea de vista entre el emisor y el receptor. ¿De acuerdo? Al igual que nosotros hablamos arriba de Wi-Fi, nosotros tenemos aquí las topologías de red. Dentro de las topologías de red nosotros tenemos lo que es la topología de distribución, que es muy similar a la de Wi-Fi. ¿De acuerdo? Tenemos un maestro al cual se le conectan clientes o esclavos y van estableciendo ahí la comunicación, ¿ya? Pero también tenemos lo que son las redes malla o malladas, ¿ya? Que nos dice que son similares a la red ad hoc, permiten la comunicación directamente entre estaciones móviles sin necesidad de pasar por una estación base. La gestión de los recursos entonces es distribuida. Estas redes malla, de lo que tengo yo conocimiento, se utilizan por ejemplo para dar cobertura en lugares amplios, ¿no? En parques, por ejemplo en el Parque La Familia me parece que hay un tipo de esta red, porque con un modem ustedes no pueden abarcar toda esa área, entonces necesitan 3, 4 modems. Sin embargo, los configuran en forma de malla para que el dispositivo no tenga que estarse reconectando, conectando, sino solamente está dentro del área de cobertura y precisamente mantiene una comunicación estable sin necesidad de estas conexiones y desconexiones. ¿Ya? Asimismo, ¿no? WiMAX tiene dos estándares, que es el 802.16 2004 y el 802.16e o 2005. ¿Recuerda? Entonces, ¿qué es cada uno de ellos, no? Me dice, el punto 16 2004 es un estándar complementario al planteado en la primera instancia. Básicamente extiende el estándar a banda de frecuencias más bajas, es decir, lo que estuvo diseñado para entre 10 y 66 GHz, lo que hace el 802.16 2004 permite una comunicación sin línea de vista directa, mejorando la cobertura dentro de edificios, y así entonces utiliza bandas de 3.5 GHz hasta 5.8 GHz dentro del espectro electromagnético. Entonces, esta variante al estándar principal surge para evitar que se necesite tener una línea de vista directa entre los terminales, emisor y receptor. Por lo tanto, cuando yo disminuyo la frecuencia ya no es tan necesario la línea de vista, porque ya puedo utilizar reflexiones y difracciones para poder establecer comunicaciones entre terminales. Finalmente, tenemos el estándar 802.16e del 2005, que es un estándar que incluye soporte de movilidad para terminales que se desplazan a velocidades de hasta 120
kilómetros por hora, así como soporte para la itinerancia en la banda de frecuencias más inferior, utilizadas por WiMAX. Las bandas del espectro asignadas a esta variante son de 2.3 a 2.5 GHz, pero con regulaciones. No es la banda libre de Wi-Fi, sino para acceder a este tipo de comunicación, a este tipo de estándar, necesito pagar la licencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso ha sido la clase de hoy en relación a lo que es los estándares de comunicación Wi-Fi y WiMAX, de manera general y de manera teórica nada más, ¿no? No podemos hacer mucho más con esto. Entonces, eso ha sido todo sobre la clase el día de hoy. Actividades para esta semana todavía me parece que no tienen, ¿no? Sin embargo, ya hay una actividad para la siguiente semana que yo les voy a pedir que sigan adelantando. El trabajo está relacionado con tecnología infrarroja, ¿no? El trabajo de la semana siguiente. Vamos a trabajar con infrarrojo. Entonces, ustedes pueden ya ir viendo la actividad número 10. ¿Le han mandado? Ah, no. Y no han mandado todos. No es la 10, la 11 sería. La 10 ni han hecho. Ya. Pueden ya ir verificando lo que pide la actividad número 11 para que sigan desarrollando. Esto se entrega el 2 de octubre, que si no estoy mal es el próximo día viernes. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos incluso a explicar un poquito más de eso al respecto durante la semana, pero ya deben seguir adelantando. ¿Listo? Entonces ahí pueden ustedes ver, guíense en los enlaces que les he dejado ahí para que ustedes puedan seguir trabajando en este trabajo de la próxima semana. Tal vez incluso lo aplacemos un poquito, pero ya deben seguirlo desarrollando. Listo. Eso ha sido todo sobre la clase del día de hoy.